La primera advertencia no vino de satélites ni gobiernos. Vino de un chico en Arizona filmando luces extrañas en el cielo con un teléfono roto. 2 horas después, Beijing se oscureció. 3 horas después de eso, las Naciones Unidas recibieron una transmisión en perfecto inglés. La humanidad será pacificada en 1 hora. La rendición es piedad. La resistencia es la extinción. No mentían sobre su intención, solo sobre el momento. Para entonces, ya había perdido el contacto con mi escuadrón. Vinieron rápidos, eficientes, no eran monstruos. Peor, eran mentes calculadoras tras ojos sintéticos. Hablaban con voces estériles mientras vaporizaban manzanas de la ciudad como si estuvieran limpiando una acera a presión. Sin gloria, sin negociación, solo exterminio. Estaba atrapado detrás de los restos de una tienda de comestibles en St. Paul, el rifle temblando en mis manos, el aire denso de estática y ceniza. El cabo Jensen se había desangrado a mi lado, su rostro aún contraído por la conmoción. Le habían disparado a mitad de una frase. Sin tiempo para últimas palabras, sin tiempo para heroísmos. Eso es lo que no entendieron de nosotros. Pensaron que lucharíamos con honor, protocolo, moral. No sabían en qué clase de bastardos nos había convertido la guerra. Cuando la transmisión llegó a las redes mundiales, nuestros gobiernos ya habían desaparecido. Las líneas de mando destrozadas, los satélites secuestrados, los hilos nucleares convertidos en acero fundido. Pero los humanos, no caemos como los gobiernos. No esperamos órdenes. No necesitamos una cadena de mando para hacer lo que hay que hacer. Yo solo era un ingeniero de combate. Exmarina, licenciado con deshonor, una columna vertebral rota remendada con placas de carbono baratas y una adicción a los estimulantes de combate. El tipo de hombre al que los reclutadores dejaron de llamar. Pero en ese momento, en los escombros, en el caos, necesitaban a alguien como yo. Arrastré el cadáver de Jensen detrás de un refrigerador, tomé sus placas, tomé su detonador. Luego comencé a correr hacia la zona de aterrizaje más cercana. Los drones de guerra del Consejo no entendían la guerra de guerrillas. Tenían superioridad aérea, sí, armas que podían convertir el hueso en vapor, sí, pero no entendían el odio. No como lo sienten los humanos. No el tipo de odio que quema y atraviesa el miedo. En la sala de guerra del Consejo Galáctico, nos observaban con fría calculación, prediciendo una rendición completa en 4 horas. Habían estudiado nuestras guerras, nuestra historia, nuestra debilidad por la paz. Supusieron que entraríamos en pánico. Lo que no calcularon fue qué pasaría si no lo hacíamos. En la frontera de Minnesota, me encontré con 2 Rangers y un trabajador del acero jubilado que había convertido su sótano en un maldito laboratorio de armas. Cañones de riel caseros, disruptores de pulso construidos con bobinas de microondas. Nada de eso era legal. Todo era letal. No nos preguntamos los nombres. No había tiempo para eso. La guerra no estaba organizada. No seguía etapas ni estrategias. Eran 1000 pequeños momentos de locura. Emboscadas improvisadas, cargas suicidas, niños lanzando molotovs desde los tejados mientras enjambres de drones incendiaban los suburbios. Y entonces algo sucedió. Empezaron a morir. No nosotros, ellos. No solo 1 o 2. Docenas, luego cientos. Habían subestimado la pura densidad de la resistencia humana. Las ciudades no eran solo asentamientos. Eran trampas mortales. Cada sótano era un búnker, cada alcantarilla una autopista. Habían desembarcado sus fuerzas en los centros de población más grandes, pensando que facilitaría el control. Hizo que la masacre fuera más rápida. Y ahí fue cuando llegó el verdadero punto de inflexión. Todavía recuerdo la segunda transmisión del Consejo, emitida a través de frecuencias secuestradas. Resistencia inesperada reconocida. Este retraso no cambia el resultado. El desafío humano es estadísticamente insignificante. Eso fue en el minuto 47. Para el minuto 55, habíamos descifrado su frecuencia de mando. Para el minuto 59, habíamos hackeado el propio sistema de puntería de su flota. Y para el minuto 63,
Poco más de una hora después de que declararan nuestra rendición, aniquilamos su flota de asalto completa desde la órbita baja usando sus propios cañones. No ganamos porque fuéramos más fuertes. Ganamos porque nos negamos a morir como ellos esperaban. Los cielos volvieron a estar en silencio. Pero no era paz. Era el silencio de algo mucho peor. El silencio justo antes de una segunda oleada. Estaba de pie entre metal retorcido, los cascos negros de las naves enemigas todavía humeando a mi alrededor. Y todo lo que podía pensar era, van a volver enfadados. Siempre lo hacen. Los humanos que lucharon en la primera hora eran una raza extraña. Supervivientes, renegados, exiliados. No creo que a ninguno de nosotros le importara un comino la política o el patriotismo. Ninguno de nosotros luchó por una bandera. Luchamos porque no quedaba nadie más. Luchamos porque la rendición no era un concepto que lleváramos en la sangre. En esos primeros 63 minutos, la tierra ardió. Sí, pero lo que ardió más intensamente fue la rabia humana, la negativa humana, la imprevisibilidad humana. Esa era el arma real. Y ahora el Consejo lo sabía. Los gobiernos oficiales estaban caídos, pero focos de resistencia comenzaban a pulsar como sangre fresca a través de venas muertas. Algún idiota de una startup tecnológica de Denver construyó una flota de drones con quads de carreras y piezas de garaje. Un general indio retirado coordinó apagones en toda la ciudad para confundir los escáneres enemigos. En Tokio, un club de samuráis, el tipo de grupo de cosplay del que te habrías reído hace una semana, se rumoreaba que había derribado un mecha enemigo con katanas reforzadas y granadas de alto explosivo atadas a sus pechos. Nada de esto tenía sentido sobre el papel, pero esa es la cuestión. Los humanos no ganan guerras sobre el papel. Me reagrupé con el mismo trío con el que había luchado cerca de la zona de aterrizaje. Nunca dieron sus nombres y nunca pregunté. El trabajador del acero, que tenía brazos como cables de acero y una voz como grava, fue apodado Forge. Los dos Rangers, uno tenía una cojera y una mirada fría. Lo llamamos Ghost. El otro hablaba demasiado, masticaba chicle mientras cargaba cartuchos de plasma y sonreía cada vez que algo explotaba. Trigger. Forge había establecido una fortaleza temporal dentro de una estación de metro en ruinas. Sin luces, solo generadores de emergencia, blasters PEM de mano y granadas de fragmentación impresas en 3D apiladas como latas de refresco. El aire olía a cobre quemado y sangre. Ganamos tiempo, dijo Forge, sentado en una caja de metal volcada. Pero se adaptarán. Siempre lo hacen, murmuré. El Consejo no subestima a la misma especie dos veces. Ghost se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Entonces les daremos algo nuevo que subestimar. Ese se convirtió en el lema no oficial de lo que empezamos a continuación. El Consejo no entendía la guerra de guerrillas. No realmente. Nunca habían luchado contra un enemigo que no siguiera reglas. Toda su estructura se basaba en la precisión, la eficiencia, la lógica. Nuestro primer contraataque fue todo menos eso. Trigger y yo atacamos un nodo de suministro que los alienígenas habían dejado fuera de Chicago. Habían construido una unidad de almacenamiento geométrica, de diseño impecable, invisible para nuestro primitivo radar. Lo que no sabían era que un adolescente había capturado su parpadeo de camuflaje en una transmisión en vivo mientras pasaba patinando. Ese metraje se volvió viral en las redes clandestinas. Nos llevó 12 horas planificarlo, 3 infiltrarnos, 46 segundos destruirlo. No usamos tecnología de élite. Usamos drones agrícolas equipados con bombas de fertilizante, del tipo prohibido durante el último conflicto humano porque eran demasiado impredecibles. Perfecto. La explosión envió ondas de choque a través de las ruinas de Chicago, rompió 100 ventanas y creó una bola de fuego azul visible a kilómetros. Todavía recuerdo el silencio atónito en nuestras comunicaciones después, hasta que Trigger se rió como un hombre poseído. «Van a llamar a esto terrorismo», dijo. «No», respondí, limpiándome la sangre de los ojos. «Van a llamar a esto humano». De vuelta en la nave insignia del Consejo, no reaccionaron con miedo. Reaccionaron con recalculaciones. Los datos alimentaban mentes alienígenas frías,
sus redes neuronales sintéticas. Intentaron entender por qué los humanos rechazaban la lógica. Hicieron proyecciones, simulaciones. Todavía no lo entendían porque ya no seguíamos el instinto de supervivencia. No luchábamos por vivir. Luchábamos por hacerlo sangrar, por castigar, por vengar. Ese nivel de emoción no aparece en sus modelos. No tenían un protocolo para ello. Así que, desplegaron a los ejecutores, no máquinas, no soldados, algo intermedio. Cazadores biosintéticos, rápidos, silenciosos, programados para el desmantelamiento psicológico. Los primeros informes vinieron de Londres. Civiles desaparecían a plena luz del día. Escuadrones enteros destripados, sin haber disparado un solo tiro. Dejaban mensajes grabados en las paredes con plasma. Tuvisteis vuestra oportunidad. Eran más listos, más crueles, y ahora nos odiaban. Fue entonces cuando las cosas se pusieron más oscuras. El equipo de Fourge en Detroit quedó en silencio. Sin explosión, sin señal de socorro, simplemente desaparecieron. Trigger rompió una pieza de maquinaria por la mitad cuando se enteró. Ghost no dijo una palabra. Simplemente cargó cada cargador que tenía, uno por uno, sin parpadear. Ahora nosotros también somos fantasmas, murmuró finalmente. Movimos nuestra base a un transporte alienígena estrellado en el norte de Canadá. El frío ayudaba a ocultar nuestras firmas de calor. Dentro de esa nave rota, estudiamos su tecnología. Pasé semanas aprendiendo su interfaz observando los dedos de los alienígenas muertos crisparse. Sus sistemas no eran tan diferentes de los nuestros, solo más arrogantes. Descifré sus nodos de transmisión locales y encontré algo inesperado. El Consejo no estaba informando de la guerra a sus propios ciudadanos. Lo mantenían clasificado. Decían que la Tierra todavía estaba en fase de resistencia blanda, que estaba evolucionando según las expectativas. Mentiras. ¿Por qué? Probablemente miedo. Probablemente orgullo. De cualquier manera, esa era nuestra ventana. Trigger tenía una teoría. Si podemos transmitir un mensaje fuera del planeta, dejar claro que la Tierra no solo se resiste, sino que está ganando. Entrarán en pánico. No el Consejo, la gente. Así que, secuestramos una matriz de balizas de una de sus torres de observación estrelladas. Grabamos una transmisión. Yo, de pie frente a una bandera estadounidense medio quemada. Ghost sosteniendo un casco agrietado. Los nombres de Trigger y Forge tallados en acero detrás de mí. Miré directamente a la lente alienígena y dije: dijisteis que caeríamos en 1 hora. Ha pasado 1 semana. Todavía estamos aquí. Vuestras flotas son ceniza. Vuestros soldados de a pie se pudren en nuestro suelo. Seguid enviando más. Seguiremos enterrándolos. La Tierra no se rinde. La humanidad no se arrodilla. Luego Ghost se inclinó hacia el micrófono y susurró: invadisteis a la especie equivocada. Enviamos esa transmisión en cada canal abierto del Consejo y el universo la escuchó. Represaliaron con dureza. Ataques orbitales, escuadrones de exterminio coordinados, no más piedad, no más posturas. Pero algo había cambiado. Ciudadanos alienígenas de toda la galaxia comenzaron a cuestionar la invasión. Protestas, preguntas subversivas, incluso asesinatos de miembros del Consejo de bajo nivel, susurros de rebelión en sistemas de los que nunca habíamos oído hablar. De vuelta en la Tierra, no estábamos celebrando. Estábamos perdiendo gente a diario. El costo nos estaba desangrando, pero seguimos adelante porque ya no se trataba de salvar la Tierra. Se trataba de mostrarles lo que hacen los humanos cuando se les presiona demasiado. El golpe final llegó cuando Forge, a quien creíamos muerto, nos envió un único mensaje tembloroso desde la órbita. Había sido capturado, escapado, secuestrado una nave del Consejo con un equipo de prisioneros y se dirigía hacia su núcleo de datos. Espacio profundo, alta seguridad, completamente inalcanzable. Excepto que él lo penetró. Su acto final. Subió todo el archivo de guerra de la Tierra. Cada masacre, cada rebelión, cada minuto que sobrevivimos cuando se suponía que no debíamos hacerlo. Millones lo vieron. Miles de millones cuestionaron todo lo que se les había dicho.
Y entonces, finalmente, el consejo se quedó en silencio. No más ataques, no más amenazas. Se retiraron, no porque fueran derrotados por la fuerza, sino porque fueron desmantelados por el miedo. Miedo a una especie que se negaba a morir. No se sintió como una victoria. No cuando los cielos se despejaron. No cuando el consejo se quedó en silencio. Ni siquiera cuando su última señal se codificó y distorsionó, parpadeó y se apagó de nuestra matriz de vigilancia secuestrada como un último aliento en el espacio. El mundo había dejado de arder. Sí, pero el humo no se había disipado. El aire todavía apestaba a ozono y hueso chamuscado. Las ciudades seguían muertas, las familias seguían desaparecidas y los hombres que sobrevivieron, hombres como yo, no sabíamos qué hacer con el silencio. Estábamos hechos para la guerra ahora, moldeados por ella, retorcidos por ella. Cuando la invasión terminó, no celebramos. Simplemente nos quedamos allí, armas en mano, esperando a la siguiente cosa que matar. Trigger fue el primero en quebrarse. Sucedió 2 días después de la transmisión final, cuando nos llegó la noticia de que la última flota del Consejo había saltado fuera del sistema. Nos habíamos reubicado en una antigua instalación nuclear en la Polonia rural. Sus paredes todavía irradiaban lo suficiente como para confundir los escaneos del Consejo. Estaba sentado en una losa de hormigón, con los ojos fijos en el techo agrietado, los dedos temblando como si todavía estuvieran apretando un gatillo. Intenté hablar con él. Cosas normales como la comida o el tiempo. No parpadeó. Demasiado silencio, dijo finalmente. Asentí. Sí. Sin explosiones, sin disparos, sin llamadas de supervivientes. Se frotó la nuca. Siento como si estuviera muerto y aún no lo supiera. Quería decirle que estábamos vivos, que lo logramos, pero yo tampoco lo creía ya. Los puestos de avanzada de supervivientes comenzaron a hacer contacto. No gobiernos. Esos habían desaparecido. Solo grupos de civiles, exmilitares, mercenarios, carroñeros. Algunos organizados, la mayoría no. En Nueva Zelanda, estaban reconstruyendo usando tecnología alienígena recuperada. En Canadá, habían convertido las cápsulas de desembarco del Consejo en refugios. En Brasil, habían encontrado una manera de convertir los núcleos de plasma alienígenas en generadores de calor. La humanidad estaba haciendo lo que siempre hacía mejor, adaptarse en el dolor. Pero estábamos fracturados. Sin un enemigo común, comenzamos a volvernos hacia adentro de nuevo. Peleas por territorio, por tecnología, por quien merecía liderar el nuevo mundo. Nos había unido la desesperación, no la confianza. Y esa desesperación se estaba desvaneciendo. Ghost y yo intentamos mantener las cosas unidas. Foure. Él nunca regresó. Su acto final, secuestrar el núcleo de datos y filtrar la verdad a través de las galaxias, lo convirtió en una leyenda. Ya se estaban levantando estatuas. La ironía, murió para que la paz ocurriera, y no sabíamos qué diablos hacer con ella. 2 semanas después del alto el fuego, se me acercó una mujer con una placa de armadura del Consejo remendada. Su nombre era Irin, y no era humana. Era nacida del Consejo, pero no leal. Ayudé a Forge, dijo, de pie frente a mí en el frío corredor del búnker, con el casco bajo el brazo. Su piel tenía un ligero brillo, biotecnología tejida en el tejido. Ojos demasiado perfectos para ser reales. Levanté mi rifle de todos modos. Yo no lo haría, dijo en voz baja. No soy tu enemiga. Eso es exactamente lo que diría mi enemigo. Tu enemigo se ha ido, replicó ella. Ese es el problema. No bajé el arma. ¿Crees que eso es un problema? Suspiró y se sentó en una caja de acero como si fuera su lugar. El Consejo era un monstruo. Sí, pero mantenía la galaxia unida con miedo, con control, con precisión. Ahora que se ha ido, ¿qué lo reemplaza? No tenía una respuesta. Nadie la tenía. Fue entonces cuando dijo las palabras que me helaron la sangre. Otras especies vieron lo que hicisteis. Vieron de lo que son capaces los humanos. No van a quedarse callados por mucho tiempo. Algunos quieren castigar a la Tierra por humillar al Consejo. Otros quieren reclutaros, usaros. No sois libres.
Solo estáis expuestos. La guerra no había terminado. Solo se había vuelto oscura. Irin no estaba sola. Durante los días siguientes, surgieron más desertores del Consejo. Alienígenas que habían visto el levantamiento humano y se habían dado cuenta de sus propias cadenas. Algunos buscaron asilo. Otros buscaron venganza contra sus antiguos amos. Y algunos querían aprender a luchar como nosotros. Los odié al principio. Cada fibra de mi cuerpo quería matar cualquier cosa con sangre alienígena. Había visto lo que habían hecho. Había oído a mis camaradas gritar en radios rotas antes de ser incinerados a media palabra. Pero el odio es una prisión, una en la que había vivido demasiado tiempo. Ghost fue quien me convenció. Úsalos, dijo secamente. Nos deben más de lo que jamás podrán pagar. Así que empezamos a enseñarles, no a usar armas. La mayoría ya sabía eso. Les enseñamos a pensar como humanos, a luchar sucio, a usar el caos, a convertir el dolor en un arma. Construimos una nueva fuerza de las cenizas. No un ejército. Todavía no. Pero un mensaje para el resto de la galaxia. La Tierra no está rota. La Tierra ha renacido. Y si volvéis a por nosotros, no solo perderéis, desapareceréis. Luego llegó el mensaje final de Forge. Un paquete de datos retrasado, encriptado, enterrado en lo profundo de los sistemas de comunicación del Consejo, que solo se activaba una vez que los núcleos de IA del Consejo se desconectaran por completo. Nos llevó una semana desbloquearlo. No era un archivo de estrategia. No eran instrucciones. Era una grabación de voz. Su voz, cansada, ronca, llena de esa misma rabia silenciosa que lo había impulsado durante la guerra. Si estáis escuchando esto, no lo logré. Sin remordimientos. Nunca iban a dejarme vivir. Os di una ventana de oportunidad. Lo que hagáis con ella, ahora depende de vosotros. No os convirtáis en ellos. No dejéis que el fuego que salvó a la Tierra la consuma desde dentro. Si podéis construir algo mejor, hacedlo. Si no, entonces quemad las estrellas antes de que ellas os quemen a vosotros. No lloré. No creo que ninguno de nosotros lo hiciera. La guerra había secado nuestras lágrimas hacía mucho tiempo, pero lo sentí. En lo profundo, como el acero agrietándose bajo presión, ese mensaje viajó más lejos de lo que esperábamos. En cuestión de semanas, surgieron células de rebelión en 3 sistemas controlados por el Consejo. Refugiados llegaron en masa a la Tierra. No para conquistar, sino para seguir. Ya no éramos solo supervivientes. Éramos un símbolo. Una noche, estaba solo en los restos de Chicago, mirando un cielo finalmente libre de naves alienígenas. Ghost se acercó, silencioso como siempre. ¿Crees que estamos listos para lo que viene?, pregunté. No respondió de inmediato. Tampoco estábamos listos la primera vez, asentí. Y ganamos. No, replicó. Resistimos. Eso es diferente. Y tenía razón. La victoria implica finalidad. ¿Resistencia? Esa es una frase sin punto final. El Consejo pensó que podía predecir la caída de la humanidad. Midieron nuestros números, nuestras armas, nuestros sistemas. Pero nunca midieron nuestra locura, nuestra furia, nuestra capacidad de adaptarnos incluso mientras ardíamos. Vinieron esperando una rendición. Lo que encontraron fue una especie que lucha mucho después de que la guerra se ha perdido. Una especie que no morirá en silencio. Y ahora la galaxia está observando. Que observen. Que se pregunten. Que teman. Porque la Tierra ya no es solo un mundo. Es una advertencia. Los vacíos de poder nunca permanecen vacíos. Ni en la guerra, ni en la paz. No pasó mucho tiempo después de que el Consejo desapareciera para que otros salieran arrastrándose de la oscuridad. Imperios fracturados, coaliciones piratas, IAS renegadas, especies oportunistas que se habían escondido a la sombra del Consejo durante siglos. Todos habían visto el mismo metraje, oído las mismas historias. La Tierra contraatacó. La Tierra sobrevivió. La Tierra no muere en silencio. Algunos nos veían como monstruos. Algunos nos veían como héroes. Pero la mayoría nos veían como una amenaza.
La primera delegación aterrizó en lo que solía ser Noruega. El terreno estaba ennegrecido, medio congelado, con vetas de chatarra alienígena enterradas en el suelo. Nos reunimos con ellos en una cresta que dominaba un cráter del tamaño de una manzana de ciudad, lo que quedaba de un ataque orbital fallido. No llevaban armadura. No llevaban armas. Caminaban como eruditos, con túnicas flotando, las manos en alto. Venimos en son de paz, dijo el más alto, su voz filtrada a través de una máscara traductora. Ghost estaba a mi lado, con los brazos cruzados, su mirada fría como siempre. Yo tenía mi arma de mano enfundada pero lista. Aprendes rápidamente a no confiar en los silenciosos, ya sean alienígenas o humanos. ¿Hablas inglés? Dije. Hablamos supervivencia, corrigió. Y la supervivencia significa alinearse con la fuerza más poderosa del sistema. Esa sois vosotros. No sonreí, no parpadeé. ¿Crees que somos los más fuertes? Creo que sois los más peligrosos. Inteligente. Ofrecieron alianza, tecnología, información sobre facciones del Consejo que podrían estar reagrupándose, un asiento en lo que llamaban el Pacto de Reforma Interestelar. Un colectivo inestable de especies que intentaban evitar que la galaxia se despedazara en ausencia del Consejo. Pero no dijimos que sí. No entonces. La Tierra había sangrado demasiado para someterse a nuevas alianzas. Necesitábamos tiempo, espacio. Necesitábamos aprender quiénes éramos sin un enemigo respirándonos en la nuca. Pero el tiempo es un lujo que la guerra no permite. Para el segundo mes después de la retirada del Consejo, la galaxia se estaba fracturando más rápido de lo que podíamos seguir. Los leales al Consejo se habían vuelto clandestinos, formando bandas de mercenarios conocidas como los limpiadores, especialistas en desestabilizar mundos post-conflicto. Atacaron naves de refugiados, sabotearon estaciones de paz, aniquilaron colonias rebeldes que habían apoyado a la Tierra durante la guerra. Uno de esos ataques golpeó una pequeña colonia en Marte. Nuestra colonia, 2.000 civiles, científicos, ingenieros, todos masacrados en menos de 6 minutos. El único mensaje que dejaron fue un símbolo. 3 barras verticales quemadas en la torre central de la colonia. Ghost lo reconoció primero. Unidad de sombra del Consejo, clase limpiadora de nivel 9. Es una marca de muerte, murmuró, con la voz baja. Nos están diciendo que la Tierra no ha terminado. Trigger, que apenas había hablado desde el mensaje final de Forge, finalmente estalló. Esperamos demasiado. Y tenía razón. El Consejo no había aprendido a temer a la Tierra. Solo aprendieron a esconderse de nosotros. Y ahora nos estaban desangrando, una colonia a la vez. Convoqué una cumbre. No de gobiernos. Esos habían desaparecido. Eran señores de la guerra, líderes de la resistencia, varones de la tecnología y supervivientes que habían tomado el poder a través de la fuerza y la llama. La mayoría tenía sangre en sus manos. Todos tenían enemigos. Pero se presentaron. Algunos por holograma, otros en persona, algunos cubiertos de armadura, otros envueltos en tela cosida de sus caídos. Me paré ante ellos en lo que quedaba de Berlín. Una enorme losa de piedra actuaba como nuestra mesa. A nuestro alrededor, los restos esqueléticos de antiguos rascacielos se alzaban como huesos rotos. Hemos demostrado que podemos sobrevivir, les dije. Ahora decidimos si vamos a liderar. Murmullos, gruñidos, miradas silenciosas. No necesitamos otro consejo, gruñó uno. No, estuve de acuerdo. Pero necesitamos algo, porque sin estructura, sin unidad, solo somos objetivos con diferentes banderas. Fue Irin quien dio un paso al frente. Todavía alienígena, todavía desconfiada. Pero la única que había visto al Consejo pudrirse desde dentro. Temían vuestra unidad más que vuestras armas, dijo. Por eso os fracturaron primero. Si queréis terminar esta guerra, si queréis ser dueños de lo que os habéis convertido, entonces uníos. No bajo una bandera, bajo un código. Así nació la idea del bastión. No un gobierno, no un ejército, un pacto, una hermandad, una sola regla. Sangras por la tierra. Eres la tierra. En un mes,
47 facciones se unieron. No todas eran humanas. Algunas eran desertoras. Algunas eran híbridas. Otras eran simplemente civilizaciones rotas buscando un propósito mayor que la supervivencia. Lideré el primer equipo de asalto del bastión. Atacamos una base avanzada de limpiadores oculta en el borde del cinturón de Saturno. No nos vieron venir. Pensaron que todavía estaríamos reconstruyendo. Estaban equivocados. Ghost se abrió paso a través de su vanguardia como una sombra. Trigger hackeó sus puertas de plasma con un dispositivo que construyó con chatarra y despecho. Irin usó su fisiología alienígena para eludir sus cerraduras biométricas. ¿Y yo? Apreté el gatillo que arrojó su núcleo de mando al vacío. No dejamos supervivientes, no porque fuéramos crueles, sino porque recordábamos. Recordábamos la primera hora, la primera sangre, los primeros gritos. Recordábamos lo que le hicieron a Forge. Pero incluso mientras el bastión se fortalecía, la tierra se enfriaba. La paz no cura a todos. Expone las grietas. Las ciudades se convirtieron en fortalezas. Las rutas comerciales se convirtieron en mercados negros. Los civiles empezaron a temer a sus propios protectores. Soldados como nosotros ya no eran vistos como héroes. Éramos recordatorios de la muerte, del caos, de lo que la Tierra se había convertido para sobrevivir. Trigger lo dijo mejor durante uno de nuestros informes. Construimos un mundo en el que solo gente como nosotros puede sobrevivir. No podía discutirlo. Y entonces llegó el mensaje. No del Consejo. No de la galaxia, de la Tierra. Una facción que se hacía llamar la Línea de la Pureza secuestró una torre de retransmisión del bastión y envió una transmisión de banda ancha a través de las colonias interiores. Su líder, un expolítico con cicatrices que se había escondido durante la invasión, se paró frente a una pancarta en llamas y dijo: «La Tierra ha sido corrompida, contaminada por la inmundicia alienígena, por traidores, por aquellos que cambiaron la humanidad por la supervivencia. La guerra ha terminado. Es hora de limpiar la casa». No hablaban del Consejo. Hablaban de nosotros, del bastión, de Irin, de cualquier humano que hubiera aceptado a un alienígena en sus filas o usado tecnología alienígena o se hubiera atrevido a ver al enemigo como algo más que una presa. Habíamos salvado el mundo, y ahora nos tildaban de la próxima amenaza. Parte de mí lo entendía. Habíamos cambiado. La guerra nos había vuelto monstruosos de maneras que no habíamos notado. Solía dormir a través del silencio. Ahora solo podía conciliar el sueño si algo zumbaba, crepitaba, chispeaba cerca. Ya no tenía sueños, solo fragmentos de memoria, explosiones, ceniza, gritos. Irin nos advirtió que esto pasaría. Tus enemigos siempre volverán, dijo. Pero a los que más debes temer son a los que llevan tu rostro. Ghost y yo estábamos en el borde de una vieja presa, con vistas a un depósito de suministros del bastión recién construido. Estaba en silencio, fumando un cigarro retorcido hecho de hierbas alienígenas. Lo único que mantenía sus nervios calmados ahora. ¿Qué crees que pasará ahora?, le pregunté. Exhaló humo como si estuviera exorcizando un demonio. Guerra civil, dijo. No mañana, pero pronto. ¿Y tú? Me miró con esos ojos cansados y vacíos. Lucharé contra quien quiera que venga por mi gente. Humano, alienígena, fantasma, Dios, no importa. Asentí porque eso era todo lo que nos quedaba. No paz, no política, solo nosotros, solo la lucha. El primer disparo de la Segunda Guerra de la Tierra no se hizo en el espacio. No fue plasma, ni láseres, ni ataques orbitales. Fue una bala casera disparada a quemarropa en el cráneo de una niña refugiada que acababa de llegar a un campamento del bastión en las afueras de Atenas. 12 años, mitad humana, mitad de una especie del Consejo, nacida en el caos entre invasiones. Llevaba un paquete de raciones y un juguete cosido a mano. Sin uniforme, sin arma, sin amenaza. Pero para la Línea de la Pureza, eso no importaba. Para ellos, era una contaminación. Llegué al campamento 20 horas después. El cuerpo ya no estaba, pero la sangre seguía allí. Una mancha ancha y seca sobre el camino de piedra, como si alguien hubiera intentado lavarla, pero se hubiera rendido a mitad de camino.
Las fuerzas del bastión permanecían en silencio, acorazadas e inmóviles, sin saber si estaban en guerra o no. Ghost se agachó cerca de la sangre, arrastrando 2 dedos por la tierra roja como si buscara algo más profundo que una evidencia. Cuando me acerqué, no me miró. Ni siquiera gritó. Dijo que estaba sosteniendo el maldito juguete cuando cayó. Trigger se quedó atrás, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. La línea de la pureza dejó un mensaje, tallado en el costado del depósito. Me volví hacia la pared. Las palabras estaban grabadas a fondo, crudas, pero claras. Perdiste tu alma para salvar tu piel. La tierra pertenece de nuevo a los humanos. Y así, supe que esto no era una protesta. No era una rebelión. Era la guerra. La línea de la pureza no era un ejército. Eran una enfermedad que se extendía por las grietas de la fundación del bastión. Susurros en las líneas de suministro. Propaganda en cajas de alimentos. Reclutas volviéndose fantasmas. Oficiales encontrados muertos en sus literas. Todo en silencio. Todo eficiente. Y la peor parte, no estaban equivocados en todo. Eso es lo que los hacía peligrosos. Porque en algún lugar entre los escombros de la victoria, la humanidad había cambiado. El bastión había hecho alianzas con exespecies del Consejo. Nos habíamos armado con tecnología alienígena. Nos habíamos adaptado, evolucionado como lo haría cualquier superviviente. Pero los supervivientes no obtienen estatuas. Los supervivientes no tienen finales felices. Obtienen resentimiento. Y el resentimiento se convierte en balas. Intentamos contraatacar en silencio al principio. Ghost dirigió equipos de contrainteligencia. Irin rastreó comunicaciones codificadas que rebotaban en satélites del espacio profundo, rastreándolas hasta viejas torres de radio de la Tierra enterradas en Siberia. Trigger incluso intentó contactar a viejos simpatizantes de la pureza, esperando que alguien quisiera hablar. Nadie habló. Simplemente empezaron a matar más rápido. Bombardearon un envío médico del bastión en Estambul. 97 muertos, la mayoría enfermos o ancianos. Sin supervivientes, solo una bandera negra dejada atrás con un único mensaje. No compartimos la tierra. Sabíamos lo que venía después, así que dejamos de fingir que la paz era una opción. Lo llamamos Operación Estela Limpia. Un barrido a gran escala de los territorios conocidos de la pureza, bosques quemados en Europa Central, puestos de avanzada en el desierto del norte de África, minas azotadas por la nieve en Alaska donde habían secuestrado viejo equipo del Consejo. No más advertencias, no más contención. Lideré el primer equipo de asalto. Objetivo: una base subterránea fuera de Oslo. Transmisiones de la pureza confirmadas. Civiles evacuados. Sin margen para el compromiso. Entramos en silencio. Ghost tomó la delantera. Camuflaje activo. Irin entró por los conductos de ventilación. Su estructura ósea alienígena podía deslizarse por conductos estrechos como el humo. Trigger equipó el perímetro exterior con minas PEM para evitar la huida. Lo que no esperábamos fue lo que encontramos dentro. La base no estaba llena de soldados. Estaba llena de niños. Docenas de ellos, sucios, hambrientos, algunos con armas. La mayoría con nada más que viejas banderas humanas envueltas alrededor de sus hombros como mantas. Trigger bajó su rifle primero. ¿Qué diablos es esto? Ghost no habló, solo escaneó la habitación lentamente. Un niño pequeño dio un paso al frente, rubio, tal vez de 10 años, con la cara manchada de aceite. Me miró como si supiera mi nombre. Dijeron que vendrías, susurró. Los traidores siempre lo hacen. Di un paso adelante lentamente. ¿Quién lo dijo? Parpadeó. Tranquilo. El padre. Mi estómago se retorció. Había oído rumores. Un hombre solo llamado Padre Sun desapareció durante el asedio del Consejo. Resurgió más tarde con un control sectario sobre las células de la pureza. Él era el que predicaba que la tierra debía ser purificada, que los humanos que colaboraban ya no eran humanos en absoluto, que el bastión era el virus final. Me arrodillé junto al niño. ¿Dónde está? El niño no sonrió, no se inmutó. Ya está aquí. Fue entonces cuando el techo se derrumbó. Trigger gritó,
arrastrando al niño hacia atrás. Ghost rodó para cubrirse. Irene gritó a través de las comunicaciones. Emboscada. Detonadores en los conductos. El techo se abrió. Llovía acero y tierra. Y desde arriba vinieron los soldados de la pureza. Armadura negra, sin insignias, sin rango, solo cascos lisos y rifles configurados para triturar. No gritaron. No hablaron. Ejecutaron. 2 de nuestro escuadrón murieron en la primera oleada. Un tercero se desangró antes de que pudiéramos alcanzarlo. Disparé hasta que mi rifle se sobrecalentó. Luego cambié a la pistola, luego a la cuchilla. Para cuando terminó, la base era escombros. Y nosotros también. Salimos con 6 supervivientes. Los niños fueron llevados por equipos de evacuación de la pureza a través de túneles ocultos. Había sido una trampa, no para matarnos, sino para quebrarnos, para mostrarnos que controlaban la narrativa, que tenían el futuro de la Tierra en sus manos, y no estaban del todo equivocados. De vuelta en el cuartel general del Bastión, una vieja nave de control del Consejo enterrada en la fosa del Pacífico, celebramos un consejo de emergencia. Me paré ante la mesa de guerra, viendo a los líderes discutir, desertores alienígenas a un lado, jefes de batallón humanos al otro. Acusaciones, culpas, miedo. Ghost se inclinó a mi lado. Los estamos perdiendo. Lo sé. Ya no confían los unos en los otros. Miré alrededor de la sala. Trigger paseando en la esquina. Irene de pie sola, con el casco en la mano, los ojos vidriosos. Habíamos ganado la guerra contra el Consejo. Pero estábamos perdiendo la guerra por nosotros mismos. Esa noche, me senté solo en mis aposentos, mirando una vieja fotografía. Yo y Foury. Antes de todo, antes de la sangre, antes de la traición, él tenía una cerveza en la mano y una costilla rota por pelear en un bar con un piloto de carga por los precios de las raciones. Hacía años que no sonreía así. Un ligero golpe en la puerta rompió el silencio. Irene entró, silenciosa, tensa. ¿Están planeando votar? ¿Votar sobre qué? Dudó. Sobre si expulsar a los no humanos del mando del bastión. Reí amargamente. ¿Así que esto es todo? Parecía cansada. Tienen miedo, y el miedo es más ruidoso que la verdad. Me levanté y caminé hacia la pequeña ventana donde el océano brillaba con colores antinaturales por las luces de la nave del Consejo. Que voten, dije. Si traicionan a las mismas personas que ayudaron a salvar la Tierra, entonces quizás no se la merecen. Ella dio un paso adelante. ¿Y si votan para que nos quedemos? La miré. Entonces nos preparamos, porque la pureza no esperará. A la mañana siguiente, la votación se aprobó por poco. Por 2 votos, Irene mantuvo su puesto. Los alienígenas se quedaron en el mando, pero el mensaje era claro. La confianza se estaba desvaneciendo. Y cuando la confianza muere, la guerra regresa. Nunca construimos el bastión para que durara. No era un gobierno. No era un sueño. Era un muro. Una última defensa contra la extinción. Y como todos los muros, se agrietó en el momento en que la presión vino desde dentro. La votación para mantener a los aliados alienígenas en el mando debería haber terminado el debate. No lo hizo. Si acaso, lo empeoró. A las pocas horas del anuncio, 3 puestos de avanzada del bastión declararon su neutralidad. Un cuarto quedó en completo silencio. Sin comunicaciones, sin actividad, sin señales de las patrullas de drones. Trigger rastreó los datos y descubrió por qué. Mataron a su propio equipo de mando, murmuró, mirando el monitor. 6 oficiales ejecutados. Ghost miró por encima de su hombro. ¿Dónde? Trigger dudó. Sector Detroit. Ese era uno de los nuestros. Lo llamamos una fractura, pero fue más que eso. Fue una ruptura en el alma de lo que habíamos intentado construir. La línea de la pureza ya no se escondía. Ya no eran escuadrones de sabotaje susurrando a través de búnkeres. Estaban a la vista ahora, marchando, transmitiendo, celebrando mítines en ciudades rotas, parados frente a monumentos de tierra quemada con viejas banderas y falsas promesas. La tierra para los nacidos en la tierra, gritaban. Pero lo que querían decir era la tierra para ellos.
No para el resto de nosotros que sangramos y nos rompimos para salvarla. No para Irene. No para mí. Sabíamos que la primera batalla real se acercaba. No escaramuzas. No emboscadas a bases. Guerra. Así que elegimos el campo. El cuartel general del Bastión detectó una masiva acumulación de armas en la zona muerta de Colorado. Un cráter del tamaño de una ciudad dejado por el último ataque orbital del Consejo. Era desolado. Sin estructuras, solo ceniza, metal y huesos. Pero perfecto para una zona de preparación. Nuestra inteligencia era clara. El padre estaría allí, liderando la carga él mismo. Esta era nuestra única oportunidad. Acabar con él, y el resto de la línea de la pureza se fracturaría bajo su propio peso. O eso esperábamos. Movilizamos todo lo que teníamos. 200 soldados del Bastión, 40 mecas, docenas de excasas del Consejo, blindados y listos. Irene coordinó los desembarcos. Ghost lideró las unidades de flanqueo. Trigger iba en cabeza en un tanque flotante fuertemente modificado con un cañón de riel hecho de chatarra orbital recuperada y una oración. Yo lideré la primera línea. El aire sobre Colorado estaba denso de polvo y estática mientras descendíamos. Cielo quemado. Sin pájaros. Sin viento. Solo silencio y la sensación de que esto no era una batalla. Era un ajuste de cuentas. Aterrizamos justo después del anochecer. El terreno se sentía embrujado. No solo por la guerra, sino por algo más antiguo, algo más enfadado, como si el propio suelo se resintiera de ser pisado de nuevo. Ghost se movió como una sombra por delante de nosotros, buscando trampas. Irene se quedó a mi lado, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad, enviando telemetría en vivo a mi HUD. Múltiples señales de vida a 30 clics al este, dijo. Confirmado. Trigger zumbó a través de las comunicaciones. Parece que se están atrincherando. Emplazamientos pesados, unidades blindadas. Hice clic en mi comunicador. Atacamos en 5. Los golpeamos con todo. Morteros, proyectiles PEM, ráfagas de plasma. Nuestras unidades de mechas arrasaron la primera línea de la pureza como fuego sobre hierba seca. Pero estaban preparados. La pureza contraatacó con equipo ex Bastión. Rifles robados, inhibidores, tanques que habíamos dejado atrás meses antes. Conocían nuestras tácticas, nuestras formaciones, nuestras debilidades, porque una vez fueron nosotros. La lucha se volvió brutal, cuerpo a cuerpo en las trincheras. Cuchillas, puños, dientes. Ghost desapareció durante una hora entera. Pensamos que estaba muerto, luego reapareció, arrastrando a 3 operativos de la pureza tras él, ensangrentados pero vivos. Interrogatorio más tarde, dijo. Ahora mismo acabamos con esto. Luego vino el fuego, no el nuestro, el de ellos. Una torre se alzó de la ceniza, de acero negro, antigua, zumbando con energía inestable. Irene se congeló a mi lado. ¿Eso no es tecnología humana?, pregunté. No, su voz se apagó. Peor. Algo enterrado, algo más antiguo. La torre pulsó. Una onda roja se extendió por el campo de batalla. Las armas se frieron. Los HUDs fallaron. Los soldados gritaron mientras sus implantes se volvían locos. Sentí mi propio pulso saltar como si mi cuerpo hubiera sido desconectado de sí mismo por una fracción de segundo. Retirada, grité. Atrás a la línea 3. Pero era demasiado tarde. De las sombras de esa torre salió el padre. Caminaba sin armadura, sin máscara, solo un largo abrigo negro y ojos muertos. Su voz crepitó en cada canal, cada altavoz, cada auricular. Esta es la consecuencia del compromiso. Los dejasteis entrar. Dejasteis que os cambiaran. Dejasteis que envenenaran la tierra. Ahora la purificaremos con fuego. Activó algo. Una señal. Un detonador. Docenas de soldados de la pureza cayeron de rodillas y comenzaron a gritar. Sus cuerpos convulsionaron. La piel se desgarró. Máquinas incrustadas en sus espinas explotaron hacia afuera en zarcillos de energía y armadura. Ni humanos, ni alienígenas, algo más. Se convirtieron en híbridos, mutaciones, armas.
Sus ojos se volvieron blancos. Sus mentes se habían ido. Cargaron. Habíamos visto el horror antes, pero esto era locura. Estas cosas no sangraban. No disminuían la velocidad. Atravesaron nuestras líneas como cuchillos a través del papel. Uno de nuestros mechas cayó en 10 segundos, abierto como una lata. Ghost abrió fuego con un lanzagranadas. Trigger sobrecargó su cañón de riel y disparó a quemarropa, vaporizando a 3 de ellos. Iryn lanzó un proyectil de antimateria que colapsó una sección entera del cráter. Aún así, seguían viniendo. Nos retiramos a la cresta sur. Y fue entonces cuando tomé la decisión. Activa el seguro de fallo. Iryn me miró. Eso acabará con ambos bandos. Miré hacia el campo de batalla, a los monstruos que una vez llamamos hermanos. A la torre que gritaba como si estuviera viva. A la línea que nunca podríamos volver a cruzar. Lo sé. El seguro de fallo era un dispositivo de último recurso, una bomba de gravedad diseñada por Forge antes de morir. No solo explotaba, colapsaba. Todo, espacio, materia, sonido, tiempo. Nunca lo habíamos probado. Hasta ahora. Trigger lo conectó. Ghost lo plantó. Iryn calculó el radio de la explosión para darnos 45 segundos. Eso era todo. Corrimos a través de sangre y humo y gritos, a través de recuerdos, a través de la culpa. La cresta tembló bajo nosotros mientras el seguro de fallo comenzaba a zumbar, una vibración baja, profunda y final. Miré hacia atrás una última vez a los monstruos, al padre de pie, inmóvil, a la torre que aún pulsaba, y susurré: «Esta es vuestra tierra ahora». Entonces el mundo colapsó. Despertamos 3 días después, enterrados en una estación médica colapsada, medio muertos, medio locos. Ghost tenía una pierna rota. Trigger perdió la audición en un oído. La piel de Iryn estaba agrietada en sus brazos como vidrio bajo presión. Pero estábamos vivos, y la torre se había ido. También el padre, y también la línea de la pureza. El costo, 200 soldados del bastión, 8 ciudades atrapadas en la onda de choque, y algo más profundo. Confianza. Incluso dentro de nuestras propias fuerzas supervivientes, comenzaron los susurros. Que había ido demasiado lejos. Que había usado armas alienígenas, aliados alienígenas, métodos alienígenas. Que quizás yo era la amenaza ahora. Que quizás el bastión también necesitaba ser purificado. Me senté solo en el cráter una noche, respirando polvo, observando las estrellas. Trigger se acercó cojeando a mi lado, fumando lo que fuera que pasara por un cigarrillo en estos días. «Ya van 2 veces», dijo. «2 veces que la Tierra casi muere». Asentí. «¿Crees que sobrevivirá a la tercera?» No respondí porque ya no lo sabía. Después del colapso en Colorado, el silencio se extendió como un virus. No era paz. No era alivio. Era miedo fingiendo ser calma. La línea de la pureza había desaparecido, reducida a cenizas por un seguro de fallo que nunca quisimos usar. Se presumía que el padre estaba muerto, aunque nadie había encontrado un cuerpo, y los híbridos mutados que había desatado habían sido borrados en la implosión. Pero no se mata una ideología con bombas. La entierras, y crece bajo tierra como raíces que agrietan la piedra. El bastión era una sombra de sí mismo. Todavía teníamos soldados, todavía teníamos armas, todavía controlábamos la mayor pieza de tecnología ex consejo en la tierra. Pero el corazón, la confianza, la unidad que hacía del bastión algo más que potencia de fuego, se había ido. Unidades enteras desertaron. Los convoys de suministros nunca llegaron a las zonas exteriores. Desertores, tanto alienígenas como humanos, comenzaron a labrar sus propios refugios seguros. Pequeños imperios, microdictaduras, como quieras llamarlos. Nos estaban fragmentando más rápido de lo que la pureza jamás pudo. Resulta que cuando matas a un fanático, creas mártires. Y cuando matas a 100, construyes una religión. Los susurros comenzaron primero. El comandante está comprometido. Usó el seguro de fallo con demasiada facilidad. Forge nunca habría permitido esto. Los oía en los pasillos, en los comedores,
en el tráfico de comunicaciones cuando pensaban que no estaba escuchando. Incluso Ghost mantuvo su distancia después de Colorado. Habíamos luchado juntos en la tierra, la ceniza y el fuego. Pero ahora me miraba como si fuera otra cosa. Ni humano, ni alienígena, solo peligroso. Irin permaneció a mi lado, sus brazos todavía se estaban curando. Las venas se iluminaban débilmente por el trauma energético, la piel se pelaba como hojas secas. Debería haber estado en estasis. Debería haber dejado que la IA médica resecuenciara sus células. Pero no me dejaría solo en la oscuridad. Sabes que vendrán por ti, dijo una noche, con la voz baja. ¿Quién? Los tuyos. No lo negué. Miró a través de la ventana la costa destrozada, el agua brillando débilmente por la tecnología sumergida. Aún puedes marcharte. La miré. ¿A dónde? Sus ojos se encontraron con los míos. A cualquier parte, siempre que no sea aquí. Pero esta era mi tumba. Lo sabía. La cavé en el momento en que apreté ese gatillo del seguro de fallo. La primera traición vino de dentro de la sala de guerra. Trigger. Había estado callado desde Colorado. Retraído. Huraño. Siempre murmurando entre dientes. Pensamos que era trauma. Quizás culpa. Quizás solo el finalmente rompiéndose después de todo. Estábamos equivocados. Era planificación. Filtró códigos de misión a una facción disidente del Bastión en Moscú. Extácticos que creían en la separación estratégica, una forma educada de decir una nueva cadena de mando sin mí en ella. Atacaron un convoy de ayuda que se dirigía al sector 4 de Asia. 35 médicos, 5 niños, todos muertos. Trigger no se inmutó cuando lo confrontaron. Nos convertiste en monstruos, dijo, apoyado contra la pared de interrogatorios, tranquilo como el acero. Solo les di permiso para dejar de fingir. Ghost estaba allí. Quería dispararle allí mismo, a quemarropa. Pero no podía permitir que eso sucediera, porque si empezábamos a matarnos unos a otros en habitaciones como esta, a puertas cerradas sin juicio, sin cadena de justicia, entonces el bastión realmente habría desaparecido. Así que encerré a Trigger en el calabozo de la nave. Nivel profundo, máxima seguridad. Lo visité una vez antes de que la puerta se sellara. No suplicó, no explicó, solo me miró con decepción. Te seguí a través del infierno, dijo. Ahora nos estás arrastrando al vacío. Luego me dio la espalda. El consejo se reunió de nuevo. Lo que quedaba de él, de todos modos. 3 líderes humanos, 2 no humanos, y yo. Irin se sentó a mi lado como representante ahora, no solo como soldado. Llevaba una armadura formal, placas fracturadas reforjadas con aleaciones humanas, las venas brillantes atenuadas para evitar provocar pánico. La discusión fue incruenta, pero la tensión era sofocante. Necesitamos elecciones, dijo alguien. ¿Para qué? Espetó Ghost. Todavía estamos en recuperación. Celebramos elecciones y el bastión muere. Demasiadas facciones, demasiadas lealtades. Así que simplemente seguimos siguiéndolo, preguntó el representante del sector asiático, señalándome. Un comandante que aplana medio continente para detener a una secta. No dije nada porque nada de lo que dijera importaría ya. La votación se aprobó. El liderazgo se disolvería. Las elecciones comenzarían. En 30 días. No me presenté, no protesté, no me importó. La idea de liderar este planeta destrozado, paranoico y medio militarizado me enfermaba ahora. Que otro llevara el objetivo. Pero la Tierra no nos dio 30 días. Ni de cerca. Porque justo cuando las grietas en el bastión se volvieron inocultables, algo vino de más allá de las estrellas. No una flota, no armas. Un mensaje, simple, corto, de una especie de la que nunca habíamos oído hablar, transmitido en todos los idiomas que habíamos usado. Vimos lo que le hicisteis al Consejo. Vimos lo que os hicisteis a vosotros mismos, y vamos a por vosotros. Ese mensaje rompió lo que quedaba de la ilusión. Ghost golpeó la pared con el puño cuando lo leyó. Otra guerra. Otra maldita guerra. El rostro de Irin estaba pálido. Esta especie. Estaban por debajo del Consejo,
exiliados, considerados inestables incluso por las peores civilizaciones. ¿Quiénes son?, pregunté. Susurró el nombre como una maldición. Los Nal, una raza nómada depredadora aislada del núcleo galáctico hace siglos. No porque perdieran, sino porque aterrorizaban a todos. No conquistaban por recursos. Conquistaban para experimentar. Veían la guerra como un estudio, el dolor como datos. Sus naves no eran flotas. Eran laboratorios. Y la Tierra era ahora el grupo de control. El Consejo entró en pánico. La elección fue suspendida. Las fuerzas del bastión se removilizaron. Viejos búnkeres se reabrieron. Sistemas de IA se reiniciaron. Matrices orbitales se recargaron. Por primera vez en meses, todos dejaron de luchar entre sí porque algo peor estaba en camino. Y esta vez, no sabíamos si podríamos sobrevivirlo. Esa noche, entré en la celda de Trigger. Estaba tirado en el suelo, con los ojos medio cerrados, delgado, hambriento. ¿Lo oíste?, pregunté. Asintió. Los Nal. Otro asentimiento. Te necesito, dije. No se movió. Eres el único que sabe cómo construir una red de defensa lo suficientemente rápida y sucia e inteligente como para que funcione de verdad. Me miró lentamente. ¿Por qué ahora? Porque ya no tenemos elección, se incorporó, haciendo crujir su cuello. Te dije que nos estabas arrastrando al vacío, dijo. Supongo que más vale que nos construya una maldita linterna. Lo liberamos, lo rearmamos, lo pusimos al frente de la ingeniería del bastión. La gente protestó. No me importó. Estábamos al borde de algo más grande que cualquiera de nosotros. Y ahora teníamos 6 días para prepararnos. Los Nal no llegaron con ruido. Llegaron con silencio. Sin flota masiva, sin bombardeo orbital, sin posturas, solo una sombra a través de nuestros sistemas exteriores. Anomalías de deriva solar, ecos gravitacionales, luz siendo absorbida en lugar de reflejada. Trigger lo llamó una introducción táctica perfecta. No están tratando de intimidarnos, dijo. Están observando, midiendo, esperando a ver cómo respondemos. Había cambiado desde su tiempo en el calabozo. Ya no estaba enfadado, solo concentrado, tranquilo, como si la traición hubiera quemado cualquier parte de él que se preocupara por la política. Ghost regresó a las líneas del frente, pero hablaba menos. Su cojera había empeorado, pero se negaba a la aumentación. El dolor me mantiene alerta, murmuraba. Irin. Pasaba más tiempo en los núcleos de datos ahora, hurgando en antiguos archivos del Consejo, buscando fragmentos sobre los Nal, advertencias, informes, cualquier cosa. Encontró una entrada enterrada en un archivo de sitio negro marcado con escritura del Consejo. No atacar bajo ninguna circunstancia. Para el tercer día, las anomalías llegaron al cinturón de Kuiper. Luego Plutón desapareció. Simplemente se fue. 1 minuto estaba allí transmitiendo señales débiles desde nuestra estación de monitoreo. Al siguiente, estática. Trigger ejecutó diagnósticos. No está destruido. Dijo, está desplazado, como si lo hubieran movido. Ghost se inclinó sobre los datos. Nos están mostrando lo que pueden hacer sin disparar un tiro. Miré el vacío parpadeante donde solía estar la señal de datos de Plutón. Quieren que tengamos miedo. Llamamos a una alerta planetaria. Las fuerzas del bastión se rearmaron. Los desertores regresaron. Disculpas no dichas pero entendidas. Incluso los restos de la línea de la pureza, sin líderes, destrozados, enviaron transmisiones ofreciendo una alianza temporal. Si la Tierra muere, la ideología no importa. Los aceptamos. A todos ellos. Porque cuando tu especie se enfrenta a la extinción, dejas de contar pecados. Empiezas a contar supervivientes. En el 4.º día, los Nal nos enviaron su primer y único mensaje. Sin imágenes, sin sonido, solo un flujo de datos, ecuaciones matemáticas, secuencias de ADN, patrones neuronales, esquemas de armas. Trigger lo tradujo en menos de 2 horas. Es todo sobre nosotros, dijo pálido. Todo lo que han aprendido de nosotros. Todas las formas de destruirnos, cada punto de presión,
cada vulnerabilidad, cada instinto. Irin terminó de decodificar la última secuencia. No solo están invadiendo. Están construyendo un modelo. Ghost miró fijamente la pantalla. Quieren ver qué pasa cuando lo presionan. Y entonces el cielo se rompió. No atacaron como el Consejo. No lanzaron naves ni soldados. Reescribieron la física. La atmósfera superior brilló y se rasgó como plástico bajo una llama. Satélites enteros del bastión se apagaron. Las defensas orbitales se desintegraron a mitad de cálculo. Nuestras IAS más inteligentes intentaron rastrear el movimiento, luego se fundieron por bucles de paradoja. Vi un destructor del bastión de 20 kilómetros de ancho, impulsado por células de fusión y terquedad humana, doblarse por la mitad como papel y desaparecer en sí mismo. Sin explosión, simplemente se fue. Pero no nos rompimos. No esta vez, porque finalmente entendimos. Estaban probando. Así que les dimos las respuestas equivocadas. Trigger activó la red de defensa falsa. 2000 firmas de calor falsas se extendieron por el planeta, imitando torretas antiaéreas y bombas nucleares fantasma. Irin desató un virus basado en el código NAL, transmitiendo caos aleatorio a través del espectro, confundiendo sus modelos. Y Ghost construyó una trampa, no un arma, un espejo. Encontramos una sonda de observación NAL, un diminuto dron flotante del tamaño de una moneda, casi invisible a simple vista. Ghost descubrió cómo transmitía. Así que envió un bucle, imágenes, metraje, resultados simulados, todo de la Tierra ya destruida, cielos en llamas, ciudades arrasadas, supervivientes ejecutados, y se lo devolvimos en bucle. Le dijimos a los NAL que su experimento ya había tenido éxito, que la Tierra se había ido. Por un momento, solo un momento, funcionó. El cielo se congeló. Sin movimiento, sin anomalías, sin nuevos picos de gravedad. Nos sentamos en el mando, sudando en silencio, sin saber si acabábamos de ganar tiempo o de invitar a la ira. Fue entonces cuando Irin se levantó, temblando. Están bajando. Una sola nave. Eso fue todo lo que se necesitó. Rompió la atmósfera como un cuchillo a través del aceite. Sin boom sónico, sin fuego, solo desplazamiento. Los árboles se doblaron sin viento. Los océanos se ondularon sin olas. La gravedad olvidó lo que era. La nave aterrizó en el centro del Sáhara. No enviamos un equipo de asalto. Me enviaron a mí, solo. Desarmado. No pidieron paz. No pidieron rendición. Lo que estaba en ese cráter era algo intermedio. Ni alienígena, ni máquina, ni carne. Parecía casi humano, alto, pálido, ojos como canicas de vidrio llenas de nubes de tormenta. Sin boca, solo líneas en la cara como porcelana agrietada. No hablaba. Enviaba pensamiento, emoción pura y cruda a mi cráneo. No palabras, conceptos. Eres el caos. Desafías el patrón. No estabas destinado a ganar. Y respondí en voz alta, con la voz áspera. Tampoco estábamos destinados a perder. El ser inclinó la cabeza, curioso. ¿Por qué luchar cuando la derrota es segura? Sonreí. Porque eso es lo que nos hace humanos. Extendió la mano, dedos largos, cada uno terminando en un brillo fractal. Tocó mi frente, y por una fracción de segundo, lo vi todo. Líneas de tiempo alternativas, tierras muertas, consejos que ganaron, consejos que perdieron. La humanidad esclavizada. La humanidad extinta. La humanidad rota por nuestras propias manos. Todo real. Todo posible. Todo estudiado. Los NAL no querían la guerra. Querían certeza, y no podíamos dársela. Así que nos temieron. Cuando retiró la mano, algo había cambiado. El cielo de arriba se alteró. La nave detrás de él comenzó a desintegrarse. No explotar, no desaparecer, simplemente cesar, pieza por pieza, plegándose de vuelta a donde quiera que hubiera venido. El ser me miró por última vez, inestable, incuantificable. No eres el control, eres la variable. Y luego se fue. Desperté 3 días después en una cápsula médica, con vías intravenosas en ambos brazos, Irin de pie a mi lado. Se fueron, susurró. Sin rastro,
Sin mensaje. Trigger entró, asintiendo. Silencio de señal en todos los sistemas. Se han ido. Ghost estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados, los ojos ilegibles. Los asustaste, dijo. No, corregí. Los confundimos. El bastión celebró elecciones. No me presenté. Trigger sí. Perdió. Ghost se negó a votar. Irin desapareció 3 semanas después. Dejó una nota. Nunca estuvisteis destinados a sobrevivir, pero lo hicisteis. Ahora, elegid qué tipo de mundo estáis construyendo de las cenizas. Pasaron los años. La Tierra se reconstruyó. Lenta, fea, honesta, no un paraíso, no una utopía, pero real, con cicatrices y todo. Todavía camino por las ruinas algunas noches. Viejas zonas de guerra, búnkeres olvidados, tumbas sin nombre. A veces pienso en el consejo. A veces pienso en el padre. Pero sobre todo pienso en el momento en que miré a un dios a los ojos y le dije que no. Pensaron que caeríamos en horas. Terminamos la guerra en minutos. Pero la verdad es que nunca estuvimos destinados a sobrevivir a la guerra. Estábamos destinados a ser la guerra. Y de alguna manera, ganamos de todos modos.